de la fisiología vegetal, o sea, en este caso del nombre del curso. Y lo vamos a terminar con esto, con este pequeño resumen que creo que ustedes me van a recordar, dice. El xilema y el floema conforman lo que conocemos como haces vasculares, ¿sí? Que es en sí el sistema vascular de la planta, lo que menciona acá. Se recuerda Donis orantes. Ángel. Sí está Donis. ¿O es uno de los que falta a ustedes? Donis, orantes, se encuentra Donis. Bueno, ustedes ahí le avisan a Donis que va a tener falta el día de hoy. Yo hago un listado, yo los paso a ustedes. Donis, orantes. No se conectó. Hoy es 2 de julio, ¿verdad? Ahí estamos. Escobar Mejía. Dígame, ingeniero. Escobar, una pregunta, Escobar. ¿Quiénes tienen haces vasculares abiertos? ¿Una planta de aguacate o una planta de maíz? ¿Qué cree usted? Yo pienso que la planta de aguacate. La planta de aguacate tiene haces vasculares abiertos. ¿Está de acuerdo Miguel Andrés García? ¿Qué piensa Miguel? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero. No, sí, no lo escuché. Sí. Sí estoy de acuerdo. Está de acuerdo. Vaya, estamos ahí. ¿Y qué piensa la compañera Nadia Clara? Sí, también. ¿Está de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos, jóvenes? O alguien que diga, no, eso no es así, que no sé qué, no sé. Preguntan. Denison escribió ahí. Bueno, entonces, tiene haces vasculares abiertos, dicen los tres compañeros. Ahora voy a preguntar, creo que vamos a preguntarle a Cocón. Alexander. Sí, ingeniero. Cocón, una pregunta. Ya los compañeros dijeron de que la planta que tiene haces vasculares abiertos es ¿qué les dije? El mango, creo que les dije, no. Aguacate. El aguacate, perdón, el aguacate. Ahora pregunta, ¿por qué es que tiene los haces vasculares abiertos el aguacate? Ya todos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Y la respuesta, pues está bien, la respuesta es correcta. Los haces vasculares abiertos los va a tener el aguacate. Pero ¿por qué tiene los haces vasculares abiertos el aguacate? Se recuerda que lo hablamos en alguna clase. ¿No se recuerda, Hugo? No, no recuerdo. No se recuerda. No. Ahora el otro. Gracias, Cocón. El otro Cocón, Carlos, Humberto. La misma pregunta. No, vamos con el otro Cocón, Juan Francisco. Sí, ingeniero. Porque el aguacate es una planta con crecimiento secundario y tiene cambio vascular, atravesando. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Esa es la respuesta. ¿Se recuerdan de que eso hablamos el otro día? ¿Sí? ¿Se recuerdan de que yo les dije, las plantas liliópsidas y las magnoliópsidas, la diferencia es de que, obviamente, les dije el otro día, ¿verdad? Las magnoliópsidas tienen crecimiento secundario, algunas, porque hay magnoliópsidas herbáceas y creo que les hablé del tomate, ¿verdad? El tomate es una magnoliópsida, pero no va a tener crecimiento secundario, o sea que no se va a poner, su tallo no va a crecer como el tallo de un pino, ¿verdad? Entonces, por eso hice algunas excepciones, ¿verdad? O algún aguacate, ¿verdad? Entonces, sí, las magnoliópsidas tienen haces vasculares abiertos y es lo que se mira aquí en la imagen, miren jóvenes. Aquí tenemos un tallito de una magnoliópsida. Entonces, si se dan cuenta, aquí están los haces vasculares. Se recuerdan que los haces vasculares, como dice acá, están formando como un tipo de cilindros o anillos en todo el tallo, ¿verdad? Ustedes sí.
Entonces, miramos estos anillos o estos cilindros que forman en todo el tallo, los haces vasculares. Miren, sería esto, miren estos cilindros, ¿verdad? Los haces vasculares. Y el haz vascular, como ustedes bien saben, está formado por el xilema y el floema. El xilema que está más en la parte interna, o sea, cerca de la médula, que la médula estaría en el centro, ¿se recuerdan? Y el floema estaría al otro lado del cambium, ¿verdad? Aquí tenemos una célula cambial, miren, del cambium, ¿sí? Entonces, por eso es de que se dice de que tienen haces vasculares abiertos, porque el haz vascular se rompió, por así decirlo, ¿verdad? Porque salió este tejido cuando tiene crecimiento secundario. Y no así en unas liliópsidas. En las liliópsidas, esos haces vasculares se encuentran dispersos, como ustedes miran acá, miren jóvenes. Sí, esos como puntitos que ustedes miran acá en todo el tallito. Hagan de cuenta que este es un tallo de una, no sé, de un maíz o de una gramínea, ¿sí? Y ese tallito, como ustedes miran ahí, no está formando, básicamente no está formando lo que es estos como cilindros en todo el tallo, sino que están formando estas estructuras, ¿verdad? Miren. Y todo está disperso, entonces no hay cambio vascular, o sea que no está partiendo el xilema y el floema. Aunque algunos documentos, yo hago la referencia porque si ustedes leen, les gusta leer, van a encontrar que algunos autores dicen de que sí tiene cambio, pero el cambio está alrededor. Se los voy a dibujar acá. Mencionan que sí tienen cambio, pero el cambio está alrededor del xilema y el floema, o sea que hagan de cuenta como que lo está cubriendo, ¿sí? Algunos autores mencionan esto, ¿verdad? Pero eso no provoca que la planta tenga un crecimiento secundario. ¿Estamos ahí? Eso era lo último que quería hablar con ustedes de lo que es los tejidos que estábamos hablando. Entonces, en sí, al finalizar pues todo esto, estamos hablando de un último tejido que es el tejido conductor, xilema y floema, que ya sabemos de que son los haces vasculares los que se encargan de eso. Ojo, recuérdense, ¿qué tejidos forman el haz vascular? Xilema y floema, que no se les olvide. Xilema y floema son tejidos complejos, ¿sí? O compuestos. ¿Por qué? Porque están formados por 3 diferentes tipos de tejidos, o sea, de células. Mencionan que al final forman tejidos, ¿verdad? El conjunto de células. Estamos ahí, jóvenes, no sé si tienen alguna duda al respecto ahorita con esto, porque ahorita estaríamos terminando lo que es solo quiero ver una cuestión, que me está escribiendo un compañero de ustedes, ahí estamos, lo que es los tejidos en sí, ¿verdad? Y vendríamos con la siguiente unidad, que es la raíz, ¿sí? Ojo, a partir de aquí, recuérdense que la botánica como tal, la botánica es una descripción de una planta, una descripción morfológica de una planta. O sea que es ver las partes externas de esta, ¿sí? Y estamos viendo, vamos a ir mezclando aquí las cuestiones, ¿verdad? Pero principalmente la botánica se encarga de describir una planta, describirla. Yo tengo aquí una planta ahorita, se las pongo aquí enfrente y les digo, descríbanme esta planta y ustedes me empiezan a dar características, ¿verdad? Las hojas son de esta forma, tiene flores de este color, las raíces, cuando saca la planta, las raíces de esta forma, etcétera. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es la descripción morfológica de la planta, o sea que vamos a ver todas las partes de ella, ¿verdad? Y vamos a empezar con la parte más interna o la parte más baja de ella, que sería la raíz. Y vamos a empezar a decir lo siguiente. La raíz es el órgano que generalmente es subterráneo, generalmente porque hay raíces que no cumplen esa función. Por ejemplo, las de las plantas epífitas son un tipo de raíces, por así decirlo, que están pegadas ya sea a una pared, de un árbol, de una planta, etcétera, ¿verdad? Entonces dice que generalmente es subterránea y que está opuesta al tallo. Eso sí, ¿verdad? Que está opuesta al tallo, ¿sí? Vamos a encontrar, dije generalmente, porque vamos a encontrar raíces, por ejemplo, acuáticas. Miren esta raíz que se mira acá en este tipo de plantas, ¿verdad? Que le abundan el parénquima aerífero o el aerénquima a esas plantas, ¿verdad? Entonces tenemos ahí raíces acuáticas. Tenemos raíces, le llaman raíces en cableados eléctricos, que son raíces aéreas, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes
que se forman esas raíces o esas plantas en el cableado eléctrico? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Cómo es que se forman esas? Miren, ese es un cableado eléctrico, cables de electricidad, ¿verdad? Ustedes que transportan electricidad. Entonces, ¿por qué es de que hay algunas plantas que se empiezan a formar ahí? No sé si han visto ustedes. ¿Por qué creen? ¿Nadie? Algo que se les ocurra a ustedes, algo que se les ocurra. Necesitan aire. Necesitan aire, dice ahí, ajá. Pero ¿por qué es de que llegaron hasta ahí ustedes? ¿Cómo es que llegaron hasta ahí esas plantas? Ya escribió perdón, Cocón Velázquez escribió algo ahí, sí, por ahí va la cosa. Sí, dígame, Denilson iba a hablar, ¿no? Tal vez llegaron ahí por medio de esporas, algo así. Posiblemente por medio del viento llegar más esporas, dice el compañero ahí. Sí, miren pues, las aves, ustedes se dan cuenta que las aves se alimentan de semillitas, por ejemplo, de pasto, de las semillas de los pastos, de las gramas, etcétera. El estómago de las aves tienen un proceso se los voy a escribir acá en el chat, tienen un proceso que se llama, un proceso que le realizan a las semillas, que tal vez alguno de ustedes ya sabe el nombre, que se llama escarificación. ¿Sí lo leen todo, verdad? Escarificación. Escarificación es una técnica que se realiza o que se le realiza a las semillas para que éstas germinen más rápido, ¿sí? O en menor tiempo. Por ejemplo, hay algunas semillas que se echan en agua un tanto caliente para que la semilla empiece a crecer. Hay algunas semillas que se tienen que raspar, ¿sí? Para que rápido empiece a formar lo que es toda su parte aérea y su parte subterránea. En el caso de las aves, cuando ellas se comen la semillita, ellas tragan la semilla y en el estómago, en la molleja, en el estómago y todo eso donde pasa el alimento y toda esa cuestión, perdón, empiezan a escarificar o empiezan a ablandar, por así decirlo, la estructura externa de la semilla, y esta cuando el ave defeca, ¿sí? La semilla de una u otra forma ya va lista para germinar. Eso es un proceso de escarificación. Si ustedes se meten a las redes o a los libros y buscan qué es escarificación, les van a dar ahí algunas técnicas para poder hacer este proceso. Entonces, solo les estoy explicando eso del por qué aparecen esas plantitas ahí en el cableado eléctrico, ¿verdad? Por eso mismo. Las plantas se consumen algún tipo de semillas y cuando están paradas o postradas ahí en el cableado eléctrico, de pronto defecan y tal vez queda el excremento ahí prendido en el alambre, perdón, y empieza el proceso de escarificación. Con el polvo, con la lluvia que cae y todo eso, la planta germina. O también, como mencionaba el compañero Edwin, que de pronto tal vez el aire lleva las semillas o alguna espora y cabal se queda postrado ahí y empieza a germinar, ¿verdad? Estamos ahí, entonces vamos a tener raíces aéreas en el cableado eléctrico. También tenemos raíces epífitas, ¿sí? Como por ejemplo una monja blanca, ¿sí? O esta planta que ustedes miran acá, que aquí tenemos una orquídea, miren, ¿sí? Una orquídea, y estas miramos aquí que tienen sus raíces que solo les va a servir para prenderse, ¿verdad? Estas plantas no son parásitas, ni son hemiparásitas. Estas plantas únicamente se postran y se quedan prendidas ahí nada más para poder venir y aprovechar el agua o lo que caiga del ambiente, en el cielo, ¿verdad? Del cielo. Tenemos también plantas o raíces de plantas parásitas y hemiparásitas, ¿sí? Y más adelante voy a hablar de las estructuras que tienen estas plantas parásitas y hemiparásitas, ¿verdad? Entonces, solo que les quede más o menos en la mente de que hay raíces de plantas parásitas y plantas hemiparásitas, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, esto responde a lo que dice arriba. Generalmente es subterránea. Dice generalmente porque hay especies de plantas que se adaptaron al medio acuático, aéreo, epífito, como dice acá, y plantas que se aprovechan de otras plantas, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? Continuamos.
¿Cuál es la función de la raíz? Rodrigo Chacá, ¿tiene alguna idea? ¿Cuál es la función de la raíz, Rodrigo? Absorber nutrientes y agua. Ajá, absorber nutrientes y agua. También, Sí. también que se quede, sí, también como el sostén de la planta. El sostén de la planta, sí, ahí estamos. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Cuál es la función de la raíz? No sé, alguien está escribiendo en el chat, tal vez, a ver. Anclar la planta, sí, como dijeron por ahí, el anclaje de la planta, el sostén de la planta, estamos ahí. Entonces, como ustedes bien saben, jóvenes, las raíces cumplen diversas funciones, ¿sí? Las raíces cumplen diversas funciones, ¿sí? También para el crecimiento, ahorita vamos a hablar cuál es la función principal de esta, lo que dice el compañero Coco. Entonces, una de las funciones principales, como lo hablaron ustedes, es esta, ¿verdad? ¿Sí? La absorción de agua y sales, como mencionan ahí, ¿sí? Bueno, como primera menciona ahí la penetración al sustrato. Bueno, esa es otra función, ¿verdad? Que va a entrar o va a penetrar en el sustrato, ¿sí? Va a entrar en el sustrato, es la primera función, podría decirse. Y aunado a esto, pues está lo de la absorción de agua y sales, ¿verdad? Ya mencionó ahí uno de ustedes el anclaje o la fijación al sustrato. Esa podría ser otra función, ¿sí? El anclaje o la fijación al sustrato. De una u otra forma, si la planta tiene ya sea una raíz principal o solamente un sistema de raíces en cabellera o raíces fibrosas, le sirven de anclaje a la planta para poder soportar, como ustedes miran ahí, las intemperies del tiempo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Tenemos otra función principal de esta, estamos ahí, penetración al sustrato, anclaje, aquí está, yo creo que me había salteado ahora, penetración al sustrato, o sea, introducirse al sustrato, anclarse en el sustrato, fijación en el sustrato o en el suelo, para poder soportar toda la parte aérea de esta. Y ahí sí, lo que mencionó un compañero, la absorción de agua y sales. Aquí miramos que está absorbiendo agua y sales este pelo absorbente, ¿sí? Melanie Divas. Sí, dígame. Melanie, una pregunta. ¿Cómo se llaman las dos vías en las que recorre el agua y las sales en los pelos absorbentes para llegar a xilema? ¿Se recuerdan? Las dos vías. Ajá. Los absorbentes. Ajá. Se recuerda que cuando los pelos absorbentes están absorbiendo, valga la redundancia, están absorbiendo agua y sales, esa agua y sales se van por dos vías, ¿sí? Por dos direcciones para llegar a xilema. ¿Se recuerdan cuál es el nombre de esas dos vías que recorre el agua? Solo me recuerdo de los pelos absorbentes. Solo se recuerdan los pelos absorbentes. Ahí estamos, gracias Dios. Tal vez Ruby Fuentes. ¿No está Ruby? Sí. ¿Cómo se llaman esas dos vías que recorre el agua cuando los pelos absorbentes absorben esas aguas y sales, usted? No me recuerdo, ingeniero. No se recuerda, Ruby. Cristel Galvez. Sí, ¿Sí se recuerda la pregunta que le hice a las compañeras? esto de si pasan por el feco o el citosolo por medio de apoplasto o plasmodesmo. Ahí estamos, sí. ¿Cómo se llama las dos vías? Una vía se llama apoplasto, ya dijo, ¿verdad? ¿Y la otra cómo se llama? Simplasto, ¿no? Ahí estamos. Gracias, Cristel. Esas son las dos vías que recorren, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El apoplasto y el simplasto. El apoplasto es afuera de la célula, o sea que en sus paredes, ¿se recuerdan? Y el simplasto es por plasmodesmos, ¿verdad? O sea que entra a la célula. Recuérdense que eso lo vimos hace algunas clases atrás, ¿verdad? Entonces, la raíz tiene esa función, ¿sí? Principalmente en los pelos absorbentes. Ojo, la raíz vamos a ver ahorita que tiene muchas partes, tiene varias partes. Y una de ellas es esta región que miramos acá, que es donde están los pelos absorbentes, ¿sí? Entonces, en la zona de los pelos absorbentes es donde absorben agua y sales la planta, ¿verdad? Esa es otra función de la raíz.
La otra que creo que mencionó un compañero en el chat que decía crecimiento, vamos a relacionarlo con esto. La planta, perdón, la raíz, en este caso, almacena, ¿sí? La raíz almacena, como ustedes miran acá, algún tipo de compuestos. Permítanme, jóvenes. La raíz almacena, como dicen acá, algún tipo de compuestos. Sirve como una reserva de almidones, azúcares o algún material que le sirva, en este caso, para poder crecer, ¿verdad? Por ejemplo, una cebolla, creo que les puse el ejemplo de una cebolla el otro día, ¿verdad? Nosotros no miramos en el campo, o no han visto ustedes, digamos, algunos tal vez sí, ¿verdad? Creo que alguno mencionó que apareció una bola así de flores, ¿verdad? Realmente nosotros no miramos cómo tiene ese ciclo, bueno, su último ciclo, en este caso, la formación de flores en la cebolla, porque prácticamente el agricultor no llega a eso. O, por ejemplo, una zanahoria, ¿sí? Nosotros consumimos prácticamente la raíz, ¿verdad? Consumimos la raíz, que es la raíz, ¿verdad? Que le decimos zanahoria a nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Pero si el agricultor dejara que esa zanahoria siguiera formando su parte aérea, estamos hablando de tallos, flores, frutos. Cuando arrancan esa planta de zanahoria, la zanahoria prácticamente la raíz está toda deshidratada, chupada o seca, como quieran decirle. ¿Por qué razón? Porque toda esa reserva que tenía la zanahoria, ¿sí? En sus células, las utilizó para formar toda la parte aérea, ¿verdad? Entonces, por eso es de que al final, pues, en la mayoría de nosotros de hortalizas, no logramos ver esa parte, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, sirve como almacenamiento de algún tipo de sustancias, como reserva, ¿sí? Ahí estamos, ¿verdad? Esas son las funciones principales de la raíz. Bueno, pregunta, vamos ahora, le pregunté a la señorita, ahora voy a preguntar a los compañeros, a los jóvenes. Ceballos de la Cruz. No está Ceballos. Darwin dijo que no iba a encender su cámara hoy, pero me imagino que el micrófono tal vez sí lo va a tener bien, ¿no? Darwin. ¿Qué dice Darwin? Pero no lo escuchamos, Darwin, disculpen, no lo escuchamos. Bueno, yo no lo escucho, no sé si lo escuchan ustedes. No, Inge, escribe en el chat. Sí, por eso le digo, pero escribe, me escucha, creo que dice ahí, ¿verdad? Pero por eso le digo, no lo escucho. No, Darwin, no tiene bueno su micrófono, Darwin. Ceballos. No. Bueno. Bueno, Darwin, entonces vamos con Billy Chonay. A ver, dígame, Inge. Billy, digo, Chonay, una pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Se recuerda? Cuando aquí tenemos la semilla, una semilla. ¿Sí? Una semillita. ¿Cómo se llama esta parte que está señalando esta flechita de color rojo, la primera, la de abajo? Esta parte que estamos viendo acá. ¿Sí? Esto que estoy señalando acá, se lo voy a cerrar con una llave. Esto. ¿Cómo se llama eso? ¿Se recuerda? No recuerdo. No se recuerda. No se recuerda. Tal vez Isaac de León. Inge, ¿Sí? no sé si es el embrión. No es el embrión, no es el embrión. La radícula. Bueno, ya escribieron ahí, sí, ahí estamos. Ya escribió por ahí un compañero, Denilson, y también lo habló ahorita un compañero, ya lo habían escrito antes también, no lo había visto, perdón.
Estamos hablando de la radícula. Esto es la radícula, ¿verdad? Ustedes, esto es la radícula que estamos viendo acá. Ojo, esto no es la raíz. La radícula va a formar más adelante la raíz, ¿verdad? Lo primero que va a salir cuando la planta empieza a germinar, perdón, cuando la semillita empieza a germinar, la semilla tiene el embrión allá adentro, ¿verdad? Ustedes ya tienen el embrión, ya está fecundado y todo, ¿sí? Y lo primero que va a salir cuando la semilla tenga las condiciones adecuadas, por ejemplo, un buen sustrato, buena fertilización, buen riego, etcétera. Cuando la semilla considere de que hay buenas condiciones para poder germinar, germina. Y entonces salen dos partes principales. La parte subterránea que se llama radícula y Gabriela Chaikó, ¿cómo se llama la parte aérea? No sé, ingeniero. No me recuerda, Gabriela. No. Gabriela. Vamos a preguntarle a Melanie. Bueno, Melanie, no sé si ya me respondió Melanie en alguna pregunta que le hice, no sé, Melanie. Pero Melanie Esther o Melanie yo. Melanie Divas. Hay varias Melanie Divas, ¿sí? Yo. Pues yo creo ¿Sí? que es el... ¿Perdón? Yo creo que es el embrión. El embrión, no es el embrión. Recuérdense que el embrión ya está germinando, ¿verdad? El embrión de una primera parte que se llama radícula. Tal vez Jessica la va a apoyar ahí. Jessica. Skip. La misma pregunta. Sí, la misma pregunta. ¿Sería plúmula, no? Bueno, pluma, yo vi que, bueno, entonces, estamos ahí. Oh, jóvenes, cuando les pregunte a los compañeros, traten de no escribir en el chat, yo sé que tal vez algunos ya se saben la respuesta. Yo lo que quiero es de que, como dice la palabra, que reactiven su material. ¿Estamos ahí? Algunos hablan de un apresorio, el apresorio de Austorio. Dicen, el apresorio no es más que la acción de prenderse, ¿verdad? De prenderse en el tallo, en este caso, ¿verdad? De impregnarse en el tallo y poder absorber toda esa estructura, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Sí, sí, con eso, sí. Ya. Miren, sería imposible venir y empezar a arrancar. Si arrancamos esto, arrancamos la raíz, ¿verdad? Pero como dice el dicho, ¿verdad? Es arrancarlo desde raíz. Ver desde dónde está prendido. De cuenta de que yo para matar esto, vengo y cortaría aquí, ¿verdad? Sí, cortaría desde acá, ¿verdad? No podemos estar arrancándola en sí, ¿verdad? Otra cuestión es la aplicación. Lamentablemente, pues al final, lo que el agricultor utiliza mucho es la aplicación de productos químicos, ¿verdad? Es la utilización de un producto químico para poder matar a la planta en sí, ¿verdad? Si lo hacemos de una forma manual, es cortarlo desde el origen, ¿verdad? Para evitar que siga lastimando a la planta como tal, ¿verdad? Únicamente porque al final, si usted empieza a arrancar ahí esta estructura, uno por uno empieza a arrancarlo, va a ser un poquito complicado y puede dañar incluso a la planta como tal, ¿verdad? Entonces, eliminarlo desde la base, por así decirlo, ¿verdad? O la utilización tal vez de un producto químico para matar en este caso a la maleza, ¿verdad? O a la mala hierba, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, la raíz es un órgano de absorción y nutrición, como ustedes saben. Y de la planta, perdón. Transporte de nutrientes que absorbe el suelo. ¿Sí? Así también, como ustedes saben, otra de las funciones principales, como vimos anteriormente, es el almacenamiento de sustancias nutritivas para la planta. Por ejemplo, azúcares, algunos gránulos de almidón que van a estar almacenándose en los leucoplastos, se recuerdan, ¿verdad? Entonces, esa es la principal o la característica principal de una raíz. ¿Estamos?
la nutrición, la absorción, el almacenamiento, ¿sí? De algunas sustancias, el anclaje, ¿verdad? ¿Estamos? Aquí no logramos distinguirlo donde está la parte más interna, perdón, la parte que se está introduciendo, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, miren, todas estas raíces que ya tienen un crecimiento secundario, pues prácticamente como que volvieran a eso, ¿verdad? Pero ahí tenemos, por ahí tiene que estar la parte donde están los pelos absorbentes. Entonces dicen, las raíces laterales o secundarias, como ustedes miran acá, se desarrollan a partir del periciclo, fue lo que hablamos, ¿verdad? A partir del periciclo se empiezan a desarrollar esta, después de que termina la función de absorción, empieza a formarse la raíz lateral a partir del periciclo, ¿sí? Esas raíces van a tener un crecimiento, y ese crecimiento se llama crecimiento plagiotrópico o plagiotropismo, ¿sí? Y este crecimiento plagiotrópico, llamado plagiotropismo, es un crecimiento lateral que se forma, como ustedes miran acá, hacia los lados, o sea, lateral hacia los lados de la raíz principal. ¿Estamos ahí? Ese es el nombre que tiene este crecimiento plagiotrópico, ¿verdad? Que es un crecimiento que se da lateralmente, ¿sí? Hacia los lados de la raíz principal. Hágame el favor, vamos a hacer un listado ahorita. Vamos a hacer un listado de los tipos, perdón, un listado de las diferentes partes de la raíz. Entonces, miren, prácticamente nos quedan como, más o menos como 12 minutos, 13 minutos, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser para el día lunes. Entonces, quiero que ¿cuántos somos? Quiero que los 34 estudiantes que están conectados ahorita van a venir y van a investigar lo siguiente, ¿sí? ¿Cuáles son las partes principales de la raíz? Yo tengo un esquemita aquí que se los voy a poner, no ahorita, el lunes. Se los voy a colocar para que ustedes, conforme investigaron, yo voy a ir así en orden de lista, bueno, no en orden de lista, voy a así agarrar al azar y a preguntarle a uno de ustedes que me empiece a decir las partes que investigó. Entonces, hágame favor, eso va a ser sencillo. Si ustedes se meten a las redes ahorita, los libros, hágame favor, traten de consultar una buena página de internet, porque van a encontrar muchas páginas, pero traten de encontrar una buena página. Ojo, las páginas que tienen dentro de su link, la palabra edu, yo tengo entendido que tienen como que una cierta más como que importancia, por así decirlo. Entonces, van a investigar lo siguiente, las principales partes de la raíz. Así, yo tengo 15 partes, ¿sí? 15 partes de la raíz. No sé cuántas van a encontrar ustedes. Entonces, háganme favor, en un cuaderno, en su cuaderno, lo investigan y colocan un listado. Yo tengo aquí el listado también y lo vamos a ver el día lunes y lo vamos a comparar con lo que ustedes investiguen. ¿Estamos ahí, jóvenes? Entonces, van a tener 12 minutos para que no afecte con el otro curso y su receso, para que se metan ahorita a las redes y empiecen a investigar las partes principales de la raíz. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, lo voy a dejar el día de hoy por acá y les voy a dar 10 minutos para que hagan eso, ¿sí? Espero que lo hagan. Voy a agarrar hacia al azar el próximo.